Estado de guerra en Ecuador. Contra la delincuencia, pues ya toca. Bueno, primeramente hablemos de los millennials. La generación de los millennials más o menos son los que nacieron en el año 80 al 90. Se podría decir que dentro de esa generación es la que yo estoy. Los momentos que me ha tocado vivir a mí, que se quedó plasmado en mi mente, un cambio de moneda que fue en el año 2000, la selección ecuatoriana clasifica un mundial en el año 2002, también un terremoto en Pedernales que fue en el año 2016, una pandemia que fue en el año 2019 y ahora, ni bien iniciamos el 2024, el Estado ecuatoriano decreta un estado de guerra. Pero antes de esto, que el gobierno del Ecuador decrete un estado de guerra en el país ya estaba viviendo temas de inseguridad, migración, desempleo, las cárceles apoderadas por los PPLs y adentro cumplían su condena como una persona normal, con todos los lujos posibles. Y políticamente ni hablar. Pero toda esta crisis de inseguridad explotó cuando unos días atrás unos delincuentes entraron en un canal del Estado como es Telecentro o TC actualmente. Que se vaya la policía. Entraron prácticamente cuando se estaba pasando las noticias, en vivo. Supuestamente a dar un comunicado al pueblo ecuatoriano, que no se traslade a los presos peligrosos a las cárceles de alta seguridad, que no se construyan las nuevas cárceles que el Estado decretó. Todos estos actos más o menos se fue dando paulatinamente cuando uno de sus líderes se fugó de la cárcel y el gobierno de turno a todo este grupo de pandillas las denominó como terroristas. La palabra terroristas se podría decir que es una palabra fuerte, como la palabra lo dice, son los que producen terror. Y el único acto terrorista que yo me acuerde es el que sucedió el 11 de septiembre de 2001, cuando fue el atentado contra las Torres Gemelas. Pero bueno, y después de que estos delincuentes, ahora llamados terroristas, entraran a este canal de televisión, la policía inmediatamente fue por la captura de ellos. Y la mayoría de involucrados son de 18 a unos 25 años. Y ante todo esto, el Estado, el gobierno, se tomó la decisión que a todo PPL extranjero se le expulse del Ecuador a su país de origen. Y creo que es lo mejor que se pudo hacer. ¿Por qué los ecuatorianos debemos hacernos cargo de un preso que no es de nosotros? Porque se está estimado más o menos que un preso al pueblo ecuatoriano le cuesta más o menos $90 al mes. Si no estoy mal, son 1.500 personas que van a ser extraditadas a su país de origen. Imagínense toda esa cantidad de presos extranjeros, multiplíquenle por $90 y con este dinero que se ahorra el Ecuador, tranquilamente lo podemos invertir en un desayuno escolar. Y todo esto, todos estos actos encadenó que en el Ecuador estemos en estado de guerra, que consiste en que Fuerzas Armadas del Ecuador le decretó la guerra a estas pandillas, a estos terroristas como se les nombró. Esto también encadenó a que el país nuevamente estemos en toque de queda. Esto quiere decir que las personas no pueden salir de sus casas en un horario establecido, porque el ejército y la policía en ese toque de queda están haciendo operativos para atrapar a estos delincuentes, en donde la policía y el ejército tienen luz verde de utilizar la fuerza letal, en este caso abatir a todos estos criminales. Y qué pena por este Ecuador amazónico, como sabía decir un expresidente, que Ecuador sea noticia mundial, pero esta vez no por algo bueno, sino por estos actos terroristas que fueron transmitidos en diferentes medios de comunicación. Preocupante la situación en Ecuador. Y lo hacemos en Ecuador, donde hace minutos un grupo de encapuchados se tomaron... Y esto pasaba hace solo unos minutos en Ecuador. Hombres armados han entrado en un impactantes que nos llegan desde el Ecuador, y es que en plena transmisión está pasando
pasando en Ecuador, ¿eh? Esto sucedió hoy, hace apenas un par de horas. Es el momento. Ecuador, hombres armados interrumpen transmisión de televisora en Guayaquil y amenazan a turistas. Struggling to contain. Heavily armed narcos stormed a TV station in Ecuador's largest. Ecuador is reeling from another day of bloodshed on Wednesday as President Daniel Noboa. Groups as violence from drug gangs surges. According to the government, at least 30 attacks have happened since. الآن مفاده أن مسلحين يقتحمون خلال البث المباشر في الإكوادور. Chilling images coming in from Ecuador late today. Armed men storming a live TV broadcast in Ecuador. Homens armados invadiram um estúdio de televisão e fizeram jornalistas reféns no Equador. Y creo que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo por las diferentes medidas tomadas por el gobierno de turno, sea cual sea tu ideología política, ya seas de derecha, centro o izquierda. No importa, esta vez olvidémonos de todo esto. Pero una cosa lo tengo bien claro, el ecuatoriano siempre es solidario en estos casos y más aún las personas que viven el día. Porque se ha visto que hay personas que están ayudando a los militares, dotándoles de agua, de alimentos. Hay algunos municipios que están dando albergue a los militares. También se han unido lo que son directivos de fútbol. Y en esto es lo que tenemos que ayudar nosotros. Tenemos que ayudar en esto, brindándoles apoyo a las Fuerzas Armadas, a la policía, ayudándole con lo que necesiten. Sé que hay que tener un poco de cuidado con todos estos actos que están pasando. Pero la verdad creo que miedo y temor no, porque esto sería darles campo abierto a estos delincuentes para que hagan sus fechorías. La solución no está en los terminales ni en los aeropuertos para salir de este país cuando el Ecuador más nos necesita. Créanme que nuestros ecuatorianos migrantes darían lo que sea por regresar a este país, pero siempre y cuando Ecuador les dé seguridad para regresar. Y fuera bueno que esta frase que siempre lo utilizamos en los paros que dice el pueblo unido jamás será vencido, pues ahora debemos estar más unidos que nunca. Y la verdad, ya hemos pasado por lo peor, un cambio de moneda, un terremoto, una pandemia y ahora una guerra que los ecuatorianos le declaramos a los delincuentes. Y una vez más les digo, los buenos somos más. Por fin llegué. Miren esta vista. Miren esto, un mal paso y abajo se ha dicho.